Buenas chiquillos, el día de hoy en el curso de estadística descriptiva e inferencial trabajaremos el objetivo de identificar y conceptualizar los términos de población y muestra. Pero para poder conceptualizar estos términos necesario es recordar las nociones de conjunto y subconjunto. Un conjunto será una agrupación de objetos con una característica en común, y que esta característica en común es la que nos permite decidir si el elemento se encuentra, pertenece o no pertenece dentro del conjunto. Que además esos conjuntos pueden tener infinitos elementos o una cantidad delimitada de elementos, es decir, ser finitos. Que teniendo conformado previamente el conjunto, puedo reconocer ciertas características del conjunto y cuantificarlas. Ejemplo, el conjunto formado por los habitantes de una determinada comuna. Características en común, viven en la comuna. Características particulares que puedo cuantificar. Hay algunos de ellos son hombres, otros son mujeres, algunos estudian, algunos hacen deporte y así se pueden listar diversas características que puedo estudiar en el conjunto. Además, en el estudio de la noción de conjunto siempre es valioso construir partes de él, es decir, construir subconjuntos. Desde el entendimiento de la noción de conjunto y subconjunto, podemos definir la población como un conjunto o colección de elementos u objetos que presentan un comportamiento y o característica que debe ser observable y medible, además de interés para el investigador. Que dicho conjunto pueden ser finitos o infinitos, y que dependiendo la cantidad de elementos que tiene el conjunto, además de las intenciones del investigador, en ocasiones tendrá que generar ciertas partes de esa población o extraer algunos elementos de esa población y generar un subconjunto de ellas, es decir, generar una muestra. Este proceso de selección, de generar una muestra o de seleccionar una muestra, no es arbitrario, sino que sigue cierta normativa, dependiendo las intenciones del investigador. Por tanto, la muestra a conformar se obtendrá mediante un proceso de muestreo que puede ser probabilístico o no probabilístico. Será probabilístico cuando la posibilidad de seleccionar un elemento es siempre la misma. Es decir, es tan posible seleccionar este elemento como cualquier otro. Por tanto, comporta una condición de aleatoriedad. Y será no probabilística cuando no tenga esta condición de aleatoriedad. Es decir, el investigador va directamente a seleccionar a aquellas personas que necesita o requiere para hacer su investigación. Ahora, centrando nuestra atención en lo que es el proceso de muestreo probabilístico, que como se dijo, los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, vamos a trabajar tres tipos de muestreo. No son los únicos, pero en esta oportunidad vamos a trabajar solamente lo que es el muestreo sistemático, lo que es el muestreo estratificado y lo que es el muestreo conglomerado. Vean, en primera instancia trabajaremos lo que es el muestreo sistemático. Entre los requisitos y procedimientos que tiene el investigador para generar este proceso es tener claro lo que es el objetivo de investigación. Además, tener claro lo que será la cantidad de elementos que desea tenga la muestra. También requiere generar un cociente que se obtiene al dividir el número total de la población sobre el número de la muestra que pretende generar. Veamos, para consolidar un poco estos tres primeros pasos, tenemos un ejemplo. Si el investigador tiene como intención conocer las preferencias deportivas de 100 estudiantes y decide que con solamente 20 estudiantes es posible tener una idea, una noción bastante clara de lo que son estas preferencias deportivas, entonces el cociente será el número de la población, que son 100 estudiantes, sobre el número de la muestra que pretende generar, que es 20.
tanto ese cociente resultante es igual a 5. Luego tiene dos alternativas. La primera alternativa, que es subdividir la población en grupos cuya cantidad de integrantes es el cociente, es decir, grupos de 5. Por tanto, va a tener 20 grupos de 5 integrantes. Luego, diseñar fichas que vayan desde el número 1 hasta el número 5. Obviamente, en este caso tendría que diseñar 100 fichas que estén numeradas desde el número 1 hasta el 5. Entregarle a cada uno de los integrantes de cada de esos 20 grupos esas fichas que van desde el 1 al 5. Y luego al azar seleccionar uno de esos grupos y a su vez seleccionar al azar un integrante de ese grupo, identificar la ficha y el número que le corresponde. Y por ejemplo, si fuese el número 2, entonces seleccionar en los 19 grupos restantes aquellos integrantes que tengan como numeración de esa ficha el número 2. Por tanto, va a tener los 20 estudiantes que requiere para su muestra. Otra opción, otra metodología es numerar los 100 estudiantes desde el 1 hasta el 100, seleccionar algunos de esos primeros 5 numerados al azar y luego ir desde el patrón que indica el cociente, en este caso de 5 en 5, y va seleccionando. Supongamos que yo seleccioné de los primeros 5 el 3 al azar. Seleccioné el 3, entonces el próximo será el 8. Y el próximo será el 13. Y así voy de 5 en 5. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, en este caso el patrón iba de 3 en 3, porque el cociente resultante para esa imagen es 3. Pero en el estudio es que va de 5 en 5. Pasamos al muestreo estratificado. Este consiste en tener previamente establecidos ciertos extractos y seleccionar de manera proporcional los individuos de cada o la cantidad de individuos de cada extracto. Veamos. Como requisitos y procedimientos tenemos, primero, como el caso anterior, tener claro lo que es el objetivo de investigación. Lo otro es tener claro también cuál es la cantidad de elementos que va a tener la muestra. Seguido es trabajar lo que es una cantidad proporcional de cada extracto con el tamaño de la población. Esa cantidad de elementos proporcionales satisfacen este cociente, que va a ser igual al número de la muestra por el número del extracto sobre el número de la población. Veamos un ejemplo. El objetivo en este caso es conocer las alturas de los estudiantes del octavo grado de una institución. El investigador reconoce que con 20 estudiantes es posible tener un estimado de cuál es la altura promedio de todos los estudiantes de este nivel. Tenemos en este caso 5 extractos: el octavo A, el octavo B, el octavo C, el octavo D y el octavo E, cada uno con una cantidad particular de integrantes. Luego yo necesito seleccionar de cada uno de esos octavos una cantidad proporcional a la muestra, por tanto será igual. Veamos, X para el octavo A será igual a 20, que es el número de la muestra, por 46, que es el número de elementos que tiene el extracto, sobre 200, que es el número total de la población. Resultando allí 4,6, pero como es 4,6 y estamos trabajando con personas, no lo podemos dividir, entonces lo aproximamos, bien sea por exceso o por defecto, dependiendo del decimal. Como es 4,6 y como el decimal es superior a 5, igual o superior a 5, entonces se aproxima al entero a la derecha de él, en este caso el 5. Veamos, del octavo B, X va a ser igual a 20 por 41, porque es la cantidad de elementos que tiene ese octavo, sobre 200, que es la cantidad total de estudiantes de octavo grado de la institución. Eso resulta en este caso 4,1, pero como es 1 y 1 es menor que 5, entonces se aproxima por defecto. En este caso sería 4. Y así sucesivamente voy haciendo en cada uno de los extractos hasta generar los 20 elementos o integrantes de la muestra. Finalmente tenemos el muestreo conglomerado. En este caso la intención es el reconocimiento de que la población está muy dispersa. Por tanto,
El investigador genera ciertos grupos de la población, de esa población dispersa, y luego al azar va seleccionando unos de los grupos. ¿Qué diferencia tiene en el extracto? Que obviamente no está seleccionando elementos, sino que ahora estoy seleccionando es grupos ya conformados. Repito, establezco ciertos grupos y después, cuando ya tengo ciertos grupos de esa población dispersa, voy a generar al azar un grupo hasta conformar la cantidad de elementos que deseo tenga la muestra. Bueno, chiquillos, esto sería la parte de lo que es la población y la muestra. Luego mostraremos un video de lo que es las variables estadísticas.